Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Vamos a hacer la inauguración de la novena Conferencia de Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias y el segundo encuentro de la Asociación Iberoamericana de Academias Americanas. También lo celebramos dentro de los actos del 50 aniversario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Entonces, a mí como acto inaugural y para abrir el camino, tengo que darles las gracias a todos por asistir y, en primer lugar, decirles a todos que bienvenidos a Madrid. Madrid ahora es el tiempo ideal para visitarlo porque el otoño es la estación más bonita. Madrid es una ciudad que acoge a todo el mundo. Todo el mundo es de Madrid. Yo, aunque he nacido en La Coruña, soy de Madrid y me considero de Madrid. Entonces, darles la bienvenida a todos. Madrid se fundó como el, el, el califa Mohamed I de Córdoba, ordenó un asentamiento aquí en Madrid. Madrid viene de la palabra árabe Maguerit, que quiere decir lugar de aguas. Es un lugar de muchas fuentes, tiene mucha riqueza no en ríos, porque somos deficitarios, pero hay muchas fuentes, hay lagos, hay muchas posibilidades de tener agua. Y el agua de Madrid es muy buena, es bastante buena. Aunque tenemos muchos habitantes, hay agua suficiente para los habitantes que somos y los habitantes que puedan ser. Entonces yo quiero decirles que están en el mejor momento, en el sitio ideal para visitar Madrid. La temperatura suele ser muy agradable. La temperatura no se puede comparar, es mejor el otoño a la primavera, el verano o el invierno, porque el otoño, además, tiene unos días muy bonitos, muy claros, hay una luz en Madrid especial, no hay polución, no hay nada de polución y en Madrid se está francamente bien. Luego, además, Madrid tiene muchas cosas que visitar, además de la ciudad. Para visitar la ciudad, que tiene unos monumentos y tiene unos centros culturales importantes, tiene una gran cantidad de museos que son muy útiles. El primer museo de Madrid visitado por todo el mundo y de la primera es el Museo del Prado. El Museo del Prado es la primera pinacoteca del mundo. El Museo del Prado tiene una riqueza en cuadros muy importante, pero si no fuera suficiente, se complementa con el Thyssen, que cubre una época que no teníamos pinturas recopiladas. Y luego además tenemos el Reina Sofía, que sirve de añadidura para los cuadros que puedan faltar. Si todavía fuera necesario tener más cuadros, tenemos la Galería de Colecciones Reales, que es un edificio que acaban de inaugurar, está entre el Palacio Real y la Almudena, y entonces tiene unas instalaciones impresionantes. Y hay una serie de cuadros, hay una serie de objetos y hay una serie de obras que son muy interesantes, y si no las han visitado, y el Prado, que necesita no 3 horas, como dice Eugenio Dobbs, para visitar el Museo del Prado, necesita varios días, pueden visitar también las colecciones reales. Tengo que decirles, a mi pesar, que el segundo museo que más se visita en Madrid es el Museo del Real Madrid. Es una en contrasentido, pero es así. Entonces hay que decir las cosas y para que nos enteremos todos perfectamente. Entonces, nosotros decidimos hacer esta reunión juntando los tres eventos para aprovechar, englobar a toda la gente importante de todos los ámbitos y además unirnos y tener una relación física y tener un trato cordial y tener unos conocimientos unos de otros y así a la vez reunir muchas cosas que pueden ser importantes. Hemos hecho esto con este motivo, no por otro. Cada evento es suficientemente importante, suficientemente para reunirlo y para hacerlo. Entonces, yo les quiero dar la bienvenida a todos. Madrid les acoge. Madrid es una... Si se pregunta a los ciudadanos que viven en Madrid, 9 de los 10 que podamos preguntar no han nacido en Madrid, pero de todas formas a todos se les considera madrileños. Y es una cosa muy importante porque en mi ciudad, en La Coruña, que antes se decía la ciudad en que nadie es forastero,
Pues aquí pasa igual en Madrid ahora. En Madrid nadie le pregunta de dónde viene ni de dónde va. Todo el mundo es bien acogido y en el momento que vive una pequeña temporada en Madrid se considera madrileño. No solamente que se considera madrileño, sino que se considera integrado en Madrid. Y eso es muy importante. Entonces, nosotros, como Real Academia de Ciencias Veterinarias, que queremos acogerles a todos con en Madrid, en nuestra casa, que esta es una casa, como saben, del Colegio de Veterinarios, y en esta ciudad. Todo eso es muy importante porque yo deseo que lo disfruten bien. Y si tienen alguna duda para visitar alguna cosa, pregunten porque se puede ver todo y se puede ver de todo. Entonces es muy útil y muy necesario hacer una temporada. Si es la primera vez que vienen, tendrán otras ocasiones de venir y visitar lo que les haya quedado. Yo nada más que inaugurar y darles la bienvenida. Entonces a darle la palabra. Sí, voy a darle la palabra al doctor Hidalgo Prieto, que viene en representante de la presidenta de los decanos. Y tiene la palabra y va a dirigir unas breves palabras a todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente, querido Salvio, querido presidente de honor de la Academia, Arturo, el presidente de la Academia Iberoamericana de Farmacia y secretario, señor secretario de la Real Academia de Ciencia Veterinaria de España, queridos académicos que están hoy en la sala, presidentes de las distintas academias de Ciencia Veterinaria de España. Por cercanía geográfica, un saludo muy especial a mis colegas de Andalucía, los presidentes de la Real Academia Sevillana y de Andalucía Oriental, con los que compartimos muchas actividades, como ahora les contaré brevemente a lo largo de nuestra convivencia por localización geográfica. Y también un saludo especial a mi colega de la Universidad de Córdoba, el señor vicerrector de Formación Continua y Empleabilidad, que también es académico y que nos acompaña. Y bueno, un saludo también muy afectuoso a todos los que pertenecen a la Conferencia Iberoamericana de Ciencias Veterinarias, que también aprovechan esta oportunidad para, como decía el presidente, hacer un espacio de convivencia y de intercambio de ideas y de proyectos, bueno, para seguir avanzando en lo que nos importa a todos nosotros, que es la veterinaria. Como decía el presidente, bueno, yo vengo en representación de la conferencia de decanas y decanos. Excusamos a la presidenta, a Consuelo Serre, que se encuentra ausente por motivo de agenda. Pues bueno, en este caso me encuentro yo aquí para, bueno, para participar en esta jornada y para contarles un poco la actividad que hacen las facultades de veterinaria de España con las Reales Academias y en particular con la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, ¿no? Eh, bueno, para todas las facultades de veterinaria, como se pueden imaginar, la formación es un punto álgido, es nuestra razón de ser, la formación académica de nuestros estudiantes. Pero esa formación académica tiene que ir un poco más allá, tiene que reflejarse en una transferencia de ese conocimiento al sector y para ello, para nosotros las reales academias regionales que tenemos son fundamentales porque precisamente nos permiten transferir ese conocimiento a través de unas instituciones de prestigio que buscan la calidad en la enseñanza veterinaria y que buscan la especialización en esa enseñanza. Nuestra profesión es muy bonita, pero muy amplia. Tenemos muchos ámbitos, desde la salud pública y la seguridad alimentaria hasta la medicina veterinaria, el bienestar animal, la producción animal, en fin, ustedes lo saben perfectamente, una profesión muy amplia que requiere de especialistas en distintas áreas. Y para ello las facultades nos apoyamos en la academia y las academias se apoyan en las facultades, muchas veces nutriéndose de ese profesorado especialista que forma parte del cuerpo de académicos de las distintas instituciones. Como les decía, para nosotros la formación es pieza clave. Y por ponerle un ejemplo, en este caso yo como decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, pues nosotros, como decía, nos apoyamos en las academias que tenemos en Andalucía. Eh, Hacemos muchísimas actividades en conjunto con ellas, potenciando la excelencia en la formación de nuestros estudiantes, premiando
la excelencia de estos estudiantes a los mejores expedientes, premiando los mejores trabajos de fin de grado, haciendo tareas de investigación. Por ejemplo, las academias que tenemos aquí presentes colaboran con un grupo de investigación en enfermedades zoonóticas y emergentes que tenemos en la universidad, haciendo proyectos de investigación conjuntos y siempre buscando vías de colaboración para que la academia y las facultades sean instituciones vivas, para que tengamos esa actividad tan necesaria en la que participan nuestros profesionales y en la que también estamos haciendo que participen los futuros profesionales en la cantera de los futuros profesionales que las tenemos en la Facultad de Veterinaria. Por tanto, yo la verdad que tengo que agradecer, y así lo hago a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a su presidente, que haya tenido bien invitar a la Facultad de Veterinaria a que participemos de este congreso, para que en ese acto de convivencia pues también hagamos lazos eh, con las distintas facultades y las distintas academias. Tengo que felicitar también, como corresponde, a la Academia por su 50 aniversario. Me consta que hay un programa de actividades muy amplio que se está desarrollando para conmemorar ese aniversario. Y bueno, siempre estos momentos puntuales luego sirven para establecer un camino, ¿verdad? Un recorrido que permita seguir avanzando en esa formación. Por mi parte, bueno, nada más. Simplemente desearles que tengan una feliz estancia durante este congreso aquí en Madrid, que como decían el presidente, es una ciudad preciosa, una ciudad muy acogedora. Bueno, es la capital, ¿no? Tiene muchísimas actividades culturales, lúdicas y deportivas también, porque bueno, a algunos nos gusta visitar el Museo del Real Madrid, presidente. Lo siento decirlo, pero a algunos nos gusta. Entonces, bueno, realmente yo creo que es una oportunidad muy bonita para convivir también y para que la ciencia también se desarrolle en un ámbito un poquito más relajado. Muchísimas gracias y espero que disfruten mucho de estos días en este congreso. Muchas gracias. Ahora Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Eh, de Madrid al cielo, es lo que dicen los castizos. Tenemos que retrotraernos a algunos años atrás, creo que 2002, cuando empezó la iniciativa, 2004, La Habana, es decir, el Pan B, ¿no? Hay Pan B que podemos echar manos de ellos, el de Cartagena de India, lo de la Secretaría Permanente, ¿no? Don Arturo Anadón, el del Logo, el Pan B de Panamá, ¿no? Y más recientemente el Pan B de los estatutos, donde se aprueban. Se trata de crear un espacio iberoamericano de las ciencias farmacéuticas. Es una tarea común, es una tarea ilusionante. Decía Manuel Elquén Patarroyo, recientemente fallecido, académico de honor nuestro, que son dos mundos unidos por un océano. Yo digo más que son dos mundos unidos por dos océanos, porque no podemos dejar el Pacífico. Estoy viendo aquí a un colega de Perú. Y también tenemos que aprovechar nuestras sinergias, nuestras fortalezas, ¿no? Porque tenemos un espacio común y además del espacio común, una cultura común. Yo escuché decir a Belia Matus, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, eh, en un congreso iberoamericano celebrado en Puerto Rico, dando la conferencia de clausura. Ella era nicaragüense. Decía, había allí 1000 personas, dice, porque aún creemos en Jesucristo y aún hablamos en español. Se pusieron las 1000 personas de pie, la carne, como decía Johan Cruyff, aunque sea de Barcelona, de gallina,
¿no? Y 1000 personas aplaudiendo. Sí, estamos aquí, ¿no? Porque hay muchas más cosas que nos unen que nos separan. Y tenemos que aprovechar eso para crear ese espacio, ¿no? Iberoamericano que este segundo encuentro estoy convencido totalmente que va a propiciar. Muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias, doctora Suero. Entonces yo ahora, para terminar esta introducción, he empezado con la fundación, el inicio de Madrid y voy a terminar cómo se hizo capital de España. Hay muchas leyendas y muchas historias de cómo es Madrid. Cuentan que el rey Felipe II, que fue el que en 1561 estableció Madrid como capital de España, preguntó a su padre, el emperador Carlos I, que dónde fundaba la capital de España. Entonces su padre, que había visitado toda Europa y conocía todo por la cantidad de viajes que hizo y la cantidad de sabiduría que había acumulado cuando se retiró a Yuste, le dijo, mira, si pones la capital de España en Barcelona, pierdes Portugal. Y si pones la capital de España en Lisboa, pierdes Cataluña. Entonces Felipe II, que le llamaban el prudente, cogió la mitad del camino y en la mitad del camino, en el centro geográfico de España, está Madrid. Y por eso se fundó Madrid. Madrid no tiene razón de ser, no está en la costa, no tiene un río navegable importante en sus cercanías y no tiene sentido. Entonces, esto es una de las cientos de leyendas que dicen de cómo se fundó Madrid y por qué existe Madrid donde está. Si esto no es vero, è ben trovato. Bueno, se da por inaugurado y que todo vaya muy bien. Un saludo para todos. Vamos a continuar y ahora corresponde la conferencia inaugural del 50 aniversario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias que imparte el doctor Arturo Anadón Navarro, académico de número y presidente de honor de esta academia. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimo señor presidente de la Academia Iberoamericana de Farmacia, gracias por haber venido, doctor Agustín García Suero. Gracias a los presidentes de las Reales Academias y Academias de España también por venir. Señor vicepresidente de la Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Veterinaria, doctor Manuel Hidalgo. Excelentísimas e ilustrísimas señoras académicas, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. Quisiera iniciar mi intervención en este acto con motivo de la inauguración de la 9ª Conferencia de Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de España y segundo encuentro de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias, que tiene por lema las Academias de Ciencias Veterinarias ante el desafío del siglo XXI, con la conferencia titulada 50 aniversario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, expresando, en primer lugar, mi más sincero agradecimiento a la Junta de Gobierno de la Real Academia y de manera muy especial a su presidente, excelentísimo señor Salvio Jiménez Pérez, por haberme concedido el honor de disertar sobre una parte tan significativa del recorrido de nuestra Real Academia. Para todo académico constituye un motivo de especial satisfacción participar en una sesión pública tan relevante como esta, en la que conmemoramos el 50 aniversario de la creación de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, una ocasión que además se ve enriquecida por la intervención conjunta de todas las academias de Ciencias Veterinarias de España, así como por la valiosa participación de las academias iberoamericanas en este segundo encuentro científico internacional. Deseo dejar constancia expresa de mi agradecimiento por esta oportunidad tan singular que se me ha otorgado, la cual extiendo a todos los académicos de esta ilustre corporación. Como es conocido a través del programa de celebración del cincuentenario, cada sección de la Real Academia está organizando una sesión conmemorativa dedicado al 50º aniversario de su fundación. En este contexto, el pasado 15 de septiembre, la sección quinta celebró una sesión especial dedicada al 50 aniversario de la creación de la Real Academia. Dicha sesión fue presentada por el excelentísimo señor Miguel Ángel Vives Vallés, académico de número y presidente de la sección quinta, y contó con las intervenciones de los ilustrísimos señores Diego Conde Gómez
y don José Antonio Mendizábal Aizpuru. En el transcurso de esa sesión se expusieron las primeras iniciativas conmemorativas. Por ello, me permitiré en esta ocasión centrarme en aquellos aspectos que no fueron abordados en esta sesión. Presentaré así un recorrido pormenorizado de todos los pasos seguidos a lo largo de los años con las consiguientes reflexiones. Fundamentos institucionales. La época de la Ilustración, que corresponde principalmente al siglo XVIII, fue testigo de la creación de numerosas reales academias en Europa. Estas surgieron como poderosos instrumentos para promover el conocimiento y el desarrollo, condiciones indispensables para el progreso y la competencia entre naciones. En España fue precisamente bajo el amparo de la monarquía representada por Felipe V cuando comenzaron a surgir en los albores del siglo XVIII estas academias como centros dedicados al cultivo del saber y a la difusión del conocimiento. Las Reales Academias y otras academias han sido y continúan siendo instituciones vivas dedicadas al desarrollo y la transmisión del conocimiento, sustentadas en el estudio, la investigación, la experiencia y la especialización profesional. Representan el talento y la excelencia en los diversos campos de las ciencias, las artes y las humanidades. Entre sus valores esenciales destacan, por un lado, la categoría y el rigor de sus miembros, quienes reúnen los más altos méritos intelectuales, científicos y profesionales, y por otro, su estabilidad e independencia frente a intereses económicos o políticos. Desde el mismo siglo XVIII, a la vez que se creaban las primeras Reales Academias Nacionales, fueron constituyéndose diversas Reales Academias y otras academias con un ámbito territorial limitado, local, provincial o regional. En la actualidad, tanto o incluso más que en los siglos pasados, los valores de la excelencia e independencia continúan justificando la relevancia de estas corporaciones. Amparadas por el alto patronazgo de Su Majestad el Rey Felipe VI, tal como establece el artículo 62 de la Constitución, estas instituciones siguen siendo centros de pensamiento, cultura e investigación avanzada, libre y reflexiva, llamadas a aportar claridad y conocimiento sobre los complejos problemas de nuestro tiempo. El Instituto de España fue creado por dos decretos, uno en el año 1937 y el otro en el 1938, y sus estatutos fueron aprobados por decreto en el año 1947. Según dichos estatutos, el Instituto se constituyó como una corporación nacional de derecho público concebida como el máximo exponente de la cultura española en el ámbito académico, conocido como el Senado de la Cultura Española. Su finalidad es mantener y fortalecer la fraternidad de las Reales Academias Nacionales, colaborando y complementándose mutuamente para lograr una mayor eficacia en sus tareas y actividades. De este modo, el Instituto de España representa la instancia académica superior a nivel nacional, con proyección tanto interior como en el exterior. Esta función ha sido reafirmada en el Real Decreto 1160 del 2010, de 17 de septiembre, por el que se regula el Instituto de España. La reforma establecida por el Real Decreto del año 2010, por el que se regula el Instituto de España, tiene como objetivo principal su modernización. Esta reforma busca conservar y reforzar los aspectos más valiosos de su trayectoria histórica, al tiempo que dinamiza su organización y redefine sus funciones y objetivos para adecuarlos a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI. Se aspira a que el Instituto de España continúe siendo el punto de encuentro de las Reales Academias, sirviendo como cauce de coordinación para aquellas funciones que resulte más eficaz ejercer de manera conjunta. Al mismo tiempo, se persigue eliminar cualquier vestigio de tutela, control o restricción que limite su autonomía. El origen de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España se remonta a diversos intentos realizados desde mediados del siglo XIX. El primero de ellos data de 1846, seguido por la creación en 1850 de la Academia de Medicina Veterinaria y la Academia Médico-Veterinaria Matritense. Es en 1854 que se constituye la Sociedad de Medicina Veterinaria de España y un año más tarde nace la Academia Española de Veterinaria. Posteriormente, entre 1887 y 1889, se funda en Madrid una nueva Academia Médico-Veterinaria, inspirada en la Unión Veterinaria, y en 1897 surge otra iniciativa dentro de la sociedad madrileña, el Fomento de las Artes. Ya en el siglo XX resurge el interés por institucionalizar la ciencia veterinaria. En 1947 se crea en Lleida la Academia Veterinaria
lleidatana, activa desde el año 1954, que daría lugar a las tertulias veterinarias en el Instituto de Estudios Ilerdenses. Y en 1963 se creara la sección de estudios veterinarios del Instituto de Estudios Ilerdenses del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro del Patronato José María Cuadrado. En paralelo, en 1953, se constituye el Seminario de Ciencias Veterinarias de Barcelona, germen de la futura Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, en 1978. También nacen otras academias regionales en Valencia, en 1965, Andalucía Oriental en el 74, que agrupan las provincias de Granada, Jaén, Almería y Málaga, cuyo cincuentenario se celebró el 13 de septiembre del 2024 en la cueva de los Majuelos, de Galajar, Jaén, y la sevillana, complementaria de la anterior, cuyo cincuentenario lo celebramos también en octubre del año pasado en el Real Alcázar de Sevilla. Durante los años 60 del siglo pasado, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España desempeña un papel fundamental en el impulso de estas iniciativas, destacando especialmente el liderazgo del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y a la participación activa del doctor Carlos Luis de Cuenca y Esteban, quien fue presidente de esta Real Academia. Finalmente, en 1975, se promueve la creación en Madrid de la Academia de Ciencias Veterinarias, con el objetivo de servir como núcleo nacional. Esta iniciativa estuvo liderada por el doctor Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo y contó con el apoyo de destacados veterinarios y académicos como los doctores Cristino García Alfonso, Félix San Sánchez, Vicente Serrano Tomé y el profesor Valentín Matilla, secretario perpetuo de la Real Academia Nacional de Medicina. Esta academia sería el precedente directo de la actual Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Finalizando el siglo XX, a la Real Academia de Ciencias Veterinarias le fue concedido el título real en el año 1988 y se incorporó como academia asociada al Instituto de España en el 1990, de ámbito nacional. En el Estatuto del año 2001 se ratifica el objetivo de ampliar el ámbito provincial madrileño a toda España y la aspiración a tener el mismo estatuto que las principales academias que integran el núcleo del Instituto de España. La Orden del Ministerio de Educación de 27 de julio del 2001 aprueba los estatutos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias que han estado vigentes hasta el año 2014. Su artículo primero establecía que era una corporación científica de ámbito nacional asociada al Instituto de España con personalidad jurídica. Por el Real Decreto 101/2014, de 21 de febrero, pasa la Real Academia de Ciencias Veterinarias a denominarse Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, remarcando un ámbito nacional que ya figura en sus estatutos desde 1988 y ha sido reconocido por los aprobados por las citadas órdenes de 16 de octubre de 1997 y 27 de julio del 2001. Adscripción administrativa de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. La Real Academia es una corporación de derecho público de carácter científico y está adscrita administrativamente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Esta adscripción significa que, aunque la RACVE actúa con autonomía científica y organizativa, depende del Ministerio en aspectos administrativos, presupuestarios y de supervisión general. A lo largo de estos últimos años hemos estado dependiendo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Universidades y, por último, del de Ciencia, Innovación y Universidades, lo que significa que, si bien no está subordinada en sus contenidos científicos ni en sus decisiones académicas al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sí se encuentra bajo su tutela administrativa. Esta relación se asemeja a la que mantienen otras academias científicas con el Estado. Desde el año 2011, la Real Academia recibe financiación pública a través de los presupuestos generales del Estado, concretamente mediante una partida destinada a ayudas al Instituto de España, Reales Academias y otras instituciones, canalizada por el Ministerio competente. Esta financiación pública conlleva un grado de supervisión por parte del Ministerio, centrada en asegurar el cumplimiento de la legalidad y una adecuada gestión de los recursos públicos. Además, existe un marco de colaboración institucional por el cual la Academia puede participar en programas científicos, asesorar al Gobierno o contribuir en la elaboración de informes técnicos en materia como sanidad animal, salud pública y seguridad alimentaria, áreas a las que posee una reconocida autoridad científica. La incorporación a los presupuestos del Estado no fue una tarea fácil. Sin embargo, gracias a la habilidad política y el firme compromiso del diputado doctor Luis Mardones, académico de número de la RACVE, fue posible lograrlo.
relaciones institucionales, establecimiento de relaciones de reciprocidad y colaboración con entidades análogas nacionales y extranjeras. De acuerdo con el artículo 3 de los estatutos, la RACVE, aprobados en el año 2014, ha establecido e impulsado las relaciones de reciprocidad y de colaboración con entidades análogas, tanto nacionales como extranjeras. Así, las academias autonómicas de ciencias veterinarias que tienen suscrito un convenio de colaboración como academias asociadas a la RACVE son la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia, la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias, la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, la Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura y ya integramos a la Academia de las Ciencias Veterinarias del Principado de Asturias desde el día de hoy. Desde el 2016 se vienen desarrollando las conferencias de academias asociadas, espacios de encuentro donde se abordan en común los temas y desafíos que afectan a la profesión. La primera, como ven aquí, tuvo lugar en el año 2016, seguido por Córdoba en el año 2017, Barcelona 2018, Badajoz 2019, León 2021, Santiago de Compostela 2022, Murcia 2023, Sevilla 2024 y nuevamente en Madrid. Estas conferencias han sido posibles pues, gracias al impulso y el liderazgo de los doctores Antonio Marín, Antonio Arenas, Josep Llupià, Pepe Marín, Elías Rodríguez Ferri, Antonio Crespo, Cándido Gutiérrez, Antonio Lopesa, Antonio Vilatoro, Salvio Jiménez. Todos ellos han contribuido decisivamente a consolidar esta unión. En cuanto a la Asociación Iberoamericana de Ciencias, aquí tienen todas las conferencias. En cuanto a las relaciones con la Asociación de Academias de Ciencias Veterinarias, los estatutos de la RACVE del 2014 indican que será también uno de sus fines establecer y mantener, como miembro de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias, una especial relación con las academias asociadas. Esta asociación se gestó en el año 2002. El doctor Carlos Luis de Cuenca y Esteban, presidente de la Real Academia, propuso ante las autoridades académicas de México la constitución de una asociación de academias iberoamericanas con el fin de aglutinar a todas aquellas academias de los países del continente americano cuyo denominador común sean las ciencias veterinarias. Unos meses más tarde, en el acta de PANVET 2002, celebrado en el Palacio de Convenciones de La Habana, el doctor Francisco Suárez de la Universidad Nacional Autónoma de México propuso promover vínculos con las academias de veterinaria de las Américas, propuesta que figuraba recogida en el punto 11 cuarto de los Asuntos Generales. En el año 2004, los representantes de las academias se reunieron en Buenos Aires, donde se trazaron las líneas prioritarias para constituir la Asociación de Academias. Fue en el año 2006, coincidiendo con el PANVET, cuando quedó formalmente constituida en Santiago de Chile, la Asociación de Academias Iberoamericanas de Ciencias Veterinarias. En ese congreso fue donde sus miembros decidieron que la Asociación Iberoamericana de Academias tuviera la Secretaría General Permanente en Madrid y con una presidencia rotatoria, coincidiendo siempre con la celebración de los congresos panamericanos de ciencias veterinarias. Durante el Congreso PANVET 2008, celebrado en México, se hizo el traslado de la presidencia a la Academia Peruana, país que acogió el PANVET 2010. En el año 2012, la reunión se celebró en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia, en el mes de octubre, coincidiendo con el PANVET. En ese congreso se nombró al señor presidente de la Academia Veterinaria de México, hoy presente, el doctor Diodoro Batalla Campero, y como vicepresidente el doctor Eduardo Tellez Retana, de la Academia Veterinaria Mexicana, también presente, y se incorporó a la Secretaría General Permanente el doctor Arturo Nadón, presidente de la RACVE. Conviene señalar que desde el lado de España, la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, creada en el año 2005, organizó en el año 2010 el primer foro de academias españolas iberoamericanas. Este primer foro tuvo lugar en Santiago de Compostela, lugar de peregrinación internacional, y fue presidido por el doctor Pablo Díez Baños. Además, Su Majestad, el Rey de España, presidió como presidente de honor el evento, que gozó de notable éxito como antesala de las conferencias que le sucederían al año siguiente. En el año 2011, importantes organizaciones políticas y profesionales supranacionales declararon dicha anualidad como el Año Veterinario Mundial.
Con motivo de tan relevante efeméride, la RACVE organizó y acogió en Madrid, del 9 al 12 de mayo del 2011, el primer encuentro específico de la Asociación de Academias Iberoamericanas de Ciencias Veterinarias. El doctor Carlos Luis de Cuenca y Esteban fue el motor de aquella reunión que organizó con gran dedicación y entusiasmo. Durante el evento fueron nombrados, con todas las formalidades prescritas en el vigente estatuto de la RACVE, académicos correspondientes extranjeros a cada uno de los presidentes de las academias iberoamericanas. En el PANMED 2014, celebrado el 9 de octubre en el Centro de Convenciones de La Habana, Cuba, los miembros de las academias iberoamericanas tuvieron el tradicional encuentro bienal donde se trataron asuntos de común interés para la profesión veterinaria. En su informe, el secretario general permanente informó y propuso la aprobación del acrónimo AYACIVET para la asociación, con el objeto de mejorar su proyección y representatividad institucional. La junta directiva saliente fue presidida por la doctora Lucía Esperanza Masmela, de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias. La vicepresidencia fue desempeñada por el doctor Eduardo Tellez, de la Academia Veterinaria Mexicana. El logotipo oficial de la YACIVET fue aprobado por la Asamblea de 5 de octubre del 2016, celebrado en el Hotel Riu, Ciudad de Panamá, en el marco del Congreso PANVET 2016, celebrado en dicha ciudad. Dicho logotipo fue diseñado gracias a la intervención de la doctora Laura Arbizu, el doctor Eduardo Tellez y yo mismo. En la jornada dedicada a la Asociación Iberoamericana se presentaron diferentes ponencias y se celebró la reunión formal de la YACIVET, en la que la doctora Esperanza Masmela salió de nuevo como presidenta y el secretario general permanente. En el último PANVET 2016 se ratificó la Junta del año 2014. PANVET, previsto para celebrarse en el 2018 en Uruguay, no pudo llevarse a cabo por razones que no llegaron a hacerse públicas. Sin embargo, la organización del evento fue retomada en el año 2024, devolviendo la sede nuevamente a Uruguay. En el año 2021 se retomó continuar con las reuniones de la YACIVET, lo que permitió celebrar la asamblea y las sesiones científicas de la YACIVET online dentro del Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias en la ciudad de Mérida, Yucatán, los días 24 al 26 de noviembre. En el informe del doctor Arturo Nadón trasladó a los representantes de la asociación la creación y desarrollo de la página web de la YACIVET, añadiendo que el diseño estaba en fase muy avanzada. Se encontrará alojamiento en la web de la RACVE, donde radica la Secretaría General Permanente. Indicó que la YACIVET tendrá una página de inicio con apartados donde se recogerá la historia de la asociación, las diferentes juntas de gobierno que han tenido la asociación hasta la actualidad. Se incluirán las academias asociadas con sus actividades, publicaciones y cuantos datos se puedan recabar de las academias que integran la Asociación Iberoamericana. También se incorporarán las actividades a desarrollar durante los próximos años, con especial referencia a los núcleos temáticos. La nueva Junta de Gobierno elegida en el Congreso del PANVET 21 quedó constituida por la presidenta saliente, doctora Lucía Esperanza Masmela, de la Academia Colombiana, el presidente entrante, doctor Eduardo Tellez, de la Academia Mexicana. En esta reunión se incorporó la Academia Brasileira de Medicina Veterinaria, cuyo presidente es el doctor Josélio de Andrada Moura. En la sesión organizada por la YACIVET se presentaron las conclusiones de los núcleos temáticos, cuyo contenido han sido desarrollados por académicos pertenecientes a diferentes academias iberoamericanas. Por la Secretaría General Permanente, el secretario presentó los núcleos temáticos y se incluyeron unas conclusiones. En el último congreso de PANVET, celebrado del 3 al 6 de diciembre del año pasado, en la sala Matiz del Hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo, se celebró la Junta Plenaria de la YACIVET. Durante el evento se ratificó la Junta Directiva para el periodo 2024-26, quedando integrada de la siguiente manera. Presidente, doctor Alberto Cirio, de la Academia Nacional Veterinaria de Uruguay, y vicepresidente, el doctor Jorge Recalde, de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de la República Argentina. Los días 15 y 16 de julio del 2024 se llevó a cabo en modalidad híbrida la conferencia titulada Desafíos de la resistencia antimicrobiana bajo el enfoque Una Salud, una perspectiva desde la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias, universidades, organismos internacionales
y sectores oficiales. En la sede central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ubicado en Colorado, Costa Rica. El evento contó con la participación de miembros de las academias que integran la IACIBET, así como invitados especiales provenientes de las universidades y centros de excelencia comprometidos a la problemática de la resistencia antimicrobiana. Entre los académicos que intervinieron destacaremos el doctor Recalde, doctor Diodoro Batalla y yo mismo entre expertos conocidos. Esta actividad se desarrolló en el marco del enfoque Una Salud y tuvo como propósito avanzar en el abordaje integral de la resistencia antimicrobiana a través de los siguientes objetivos: actualizar el conocimiento sobre el impacto de la resistencia en la salud humana, salud animal y medioambiental, identificar y discutir los papeles y responsabilidades que le competen a la academia en el abordaje de la RAM desde una perspectiva de una salud, analizar la importancia de incorporar los conceptos básicos y aplicados sobre la RAM en los planes de estudio de las carreras vinculadas y acordar una declaración de intención entre las instituciones académicas, organismos internacionales y agencias regulatorias presentes con el fin de establecer un compromiso conjunto y coordinado para la incorporación y ejecución de acciones prioritarias frente a la resistencia antimicrobiana. La realización de esta conferencia fue posible gracias al valioso apoyo del director general del IICA, doctor Manuel Otero, veterinario y académico de la Academia Nacional de Agricultura y Veterinaria de Argentina, y a la destacada gestión por parte del doctor Jorge Recalde, presidente de la Academia Nacional de Agricultura y Veterinaria de Argentina y académico correspondiente extranjero de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. En la actualidad, la IACIBET se aglutina a todas aquellas academias de los países de los continentes americanos, cuyo denominador común sean las ciencias veterinarias. Queda conformada por 9 academias asociadas: Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Academia Peruana de Ciencias Veterinarias, Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias, Academia Veterinaria Mexicana, Academia Nacional de Veterinaria de la República Oriental de Uruguay, Academia Nacional de Brasil, de la República Argentina, Academia Brasileira de Medicina Veterinaria, Asociación Consejo Científico Veterinario de Cuba y Academia Mexicana de Cirugía Veterinaria. Los fines de la asociación son, entre otros, contribuir al fomento, progreso, prestigio y superación de las ciencias veterinarias, fomentando la investigación en los campos de las ciencias veterinarias, incrementando y divulgando y editando resultados científicos, así como promover la aplicación y ejecución de los avances científicos y tecnológicos de las ciencias veterinarias. Cabe destacar las reuniones periódicas online que se mantienen con los miembros de la Academia y la participación de las juntas de gobierno, que periódicamente se convocan. Federación Europea de Academias de Medicina. La Federación Europea de Academias de Medicina es una asociación internacional sin ánimo de lucro, con sede en Bruselas, Bélgica. Su misión principal es promover la cooperación entre las academias nacionales de medicina, farmacia y veterinaria, o divisiones médicas de las academias nacionales, en la región europea de la Organización Mundial de la Salud, de manera que es más amplia que la Comunidad Económica Europea. La red de la FEAM está compuesta por 24 academias nacionales que representan a más de 5.000 científicos de los más relevantes de la Unión Europea. La FEAM tiene como misión promover la cooperación entre las academias nacionales, repito, de medicina, farmacia y ciencias veterinarias, proporcionar una voz colectiva sobre una amplia gama de cuestiones en las ciencias biomédicas que sustentan las políticas de la Unión Europea y facilitan a las autoridades europeas un órgano consultivo con experiencia a escala europea en ciencias biomédicas. El trabajo más reciente de la FEAM se ha centrado en abordar cuestiones regulatorias relacionadas con la realización de la ciencia biomédica en Europa. FEAM ha organizado eventos centrados en temas biomédicos importantes como la adopción de vacunas, One Health y el envejecimiento, y también organiza el Foro Europeo de Política Biomédica y es miembro de SAPEA, parte del mecanismo de asesoramiento científico de la Comisión Europea. En el marco del Consejo de Administración de FEAM, celebrado el 21 de noviembre de 2019, en el Palais des Académies, situado en la Rue Ducal de Bruselas, tuve el honor de participar en calidad de presidente de la Real Academia, en la sesión correspondiente al punto 4 del orden del día titulado Miembros de la FEAM, nuevos
nuevos desarrollos, dedicado a las nuevas incorporaciones a la Federación. Los puntos tratados fueron French Veterinary Academy para información y la presentación de la Royal Academy of Veterinary Science of Spain para votación. En este contexto me correspondió realizar una presentación institucional sobre la Real Academia ante los miembros del Consejo de FEAM. Durante la intervención se abordaron aspectos clave de la Academia, tales como su estructura organizativa, el funcionamiento y organización de las sesiones científicas, las relaciones institucionales con otras academias y organismos afines, tanto a nivel nacional como internacional, y el modelo de financiación y sostenibilidad económica de la institución. Finalizada la presentación, se abrió un turno de preguntas en el que los miembros del Consejo plantearon diversas cuestiones relacionadas con los puntos expuestos. Una vez concluido el intercambio, abandoné la sala para que el Consejo pudiera deliberar y proceder a la votación sobre la admisión de la RACV como miembro. Transcurridos unos minutos, se me invitó a regresar a la sala, donde se me comunicó de forma oficial que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España había sido admitida como Academia Nacional, miembro de la Federación Europea de Academias de Medicina. Creo que este reconocimiento representa un importante avance institucional para la Real Academia, reforzando su proyección internacional y su participación en el ámbito de la asesoría científica europea en temas de salud humana y animal. En la FEAN existen dos tipos de miembros, academias nacionales y miembros académicos asociados, que incluyen organizaciones científicas panamericanas relevantes. Entre las Academic Partners figuran las siguientes instituciones destacadas. EMBO, que es una organización de biología molecular. IAP Health, una red global de academias de ciencia, medicina e ingeniería. Eurocase, localizada en París. EASAC, Academias Europeas del Consejo de Asesoramiento Científico, localizado en Viena. La Academia Europea es una de las organizaciones panamericanas no gubernamental que agrupa científicos, humanistas, juristas, economistas y otros académicos destacados. ALEA es la Federación Europea de Academias de Ciencias y Humanidades, compuesta por más de 60 academias nacionales de más de 40 países europeos. Entre las academias nacionales está la Academia Eslovenia, Serbia, la israelí, la francesa, la inglesa. Nosotros, como de veterinaria, la francesa de veterinaria, la holandesa, la lituana, la irlandesa, la italiana, la griega, y yo creo que hay que destacar sobre todo una muy importante, que es la German National Academy of Sciences Leopoldina, de un prestigio internacional muy conocido. Y luego también pues, está la Academia Croata, la belga, y el otro día pues, dimos el paso importante para aceptar la Academia Ucraniana, porque consideramos que también podía ser importante. La incorporación de la RACV a la FEAM responde a la necesidad de promover una transversalidad en el enfoque de una salud que las academias europeas requieren. En este contexto se ha creado un comité One Health, así como un centro de conocimiento One Health con el objetivo de fomentar la colaboración interdisciplinaria y fortalecer este enfoque integral. El centro es una entidad organizativa que se alinea con la participación de la FEAM en el marco de SAPEA, es decir, asesoramiento científico para las políticas por parte de las academias europeas, y que sirve como instrumento adicional para la organización dentro de la FEAM. SAPEA forma parte del mecanismo de asesoramiento científico de la Comisión Europea y tiene como misión proporcionar revisiones independientes, rigurosas y de alta calidad de la evidencia científica con el fin de sustentar las recomendaciones formuladas por el grupo de asesores científicos principales de la Comisión Europea. El Centro de Conocimiento One Health, que antes les comentaba, tiene como objetivo apoyar a FEAM mediante la integración de perspectivas médicas y veterinarias en cuestiones relativas a la salud única. Está diseñado para ser un prototipo para la FEAM, con potencial de replicación en función de su éxito. Su objetivo es abordar los retos relacionados con la evaluación de riesgos, los ensayos clínicos y el desarrollo de políticas dentro del marco de One Health. En toda Europa ya existen centros de conocimiento. El prototipo sería el de Cardiff, de la Academia Europea. La Academia Europea es una organización panamericana, como he comentado anteriormente, fundada en 1978, que reúne destacados científicos de todas las disciplinas para promover el aprendizaje, la educación y la investigación en Europa. El centro ofrecerá revisiones sistemáticas, análisis del panorama político, evaluaciones del impacto del plagio y las citas, y evaluaciones del impacto de las políticas. También facilitará la formación en el ámbito de una sola salud y proporcionará revisiones por pares según se solicite.
Es de destacar el proyecto concedido por la Inter-Academy Partnership en la convocatoria del año 2024 a las academias europeas sobre cambio climático y una salud en el Mediterráneo, en el que participa la RACME, bajo la coordinación de la Academia Nacional de Medicina de Francia. El 29 de abril se celebró un web seminar sobre cambio climático y salud en países mediterráneos. Intervinieron la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Italia, la Real Academia nuestra, la Real Academia del Líbano, la Escuela Normal Superior de París, la Academia Tunecina, la Academia del Reino de Marruecos y la RACME. Me intervine yo con una presentación científica titulada Una perspectiva One Health para el cambio climático. Actividades académicas y de difusión. Desde su reconocimiento como Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, la RACME ha desarrollado una labor destacada en diversos ámbitos de las ciencias veterinarias, consolidándose como un referente en los campos científico-técnicos, culturales y profesionales. La publicación de las intervenciones de los académicos y conferenciantes invitados en forma de sesiones científicas, mesas redondas o contenidos de cursos organizados por la RACME, de manera independiente o en colaboración con otras instituciones, ha constituido uno de los pilares fundamentales de su actividad semanal, con el objetivo de fomentar el intercambio y la difusión del conocimiento especializado. Desde el COVID-19, la adopción por parte de las academias de los nuevos medios de comunicación y transmisión, como el streaming, el envío de enlaces por correo electrónico a las videoconferencias, el uso de las redes sociales y las páginas web de fácil acceso, se ha vuelto imprescindible. Estas herramientas no solo reflejan la actividad institucional, sino que además actúan como una valiosa biblioteca histórica. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España ha manifestado un firme compromiso con la proyección y difusión del paradigma One Health, conscientes de que las enfermedades zoonósticas emergentes y el cambio climático representan amenazas crecientes para la salud global. Ante este escenario, resulta evidente que no es suficiente abordar estos desafíos desde una única disciplina. Por el contrario, se requiere una visión integradora y multidisciplinar que fomente la colaboración entre la medicina humana, la medicina veterinaria y las ciencias ambientales y otras áreas del conocimiento, como podrían ser las áreas de la sociología. Este enfoque, que promueve la interconexión entre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, constituye la esencia del concepto de One Health, al que la RACME viene dando impulso desde hace tiempo. En este contexto, el 26 de septiembre del 2022, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España organizó el encuentro científico titulado Una Salud, One Health, un abordaje transdisciplinario celebrado en el antiguo Salón de Sesiones del Senado. La jornada reunió a destacados expertos en medicina humana y veterinaria, con el objetivo de fomentar el diálogo y la colaboración entre disciplinas clave para afrontar los retos de la salud global desde una perspectiva integradora. La sesión fue inaugurada por el presidente de la RACME y por el doctor Juan María Vázquez, catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Murcia, senador y académico también de nuestra Real Academia. Durante el encuentro intervinieron reconocidos especialistas como el doctor Juan José Badiola, José María Irós, José Vicente Tarazona y la doctora Emma Martínez, quienes ofrecieron una visión multidisciplinar sobre los principales desafíos actuales desde el enfoque One Health. Cabe destacar también la labor formativa y divulgadora desarrollada por la RACME en el marco del paradigma One Health a través de la organización de sesiones sobre la investigación científica española en One Health, organizadas del día 3 al 5 de noviembre del 2023, conjuntamente con el Instituto de la Salud Carlos III, cuyos contenidos han sido recogidos y publicados posteriormente en los anales de la Real Academia, consolidándose como una valiosa fuente de conocimiento interdisciplinar. Las sesiones científicas se centraron en las aportaciones del Instituto de la Salud Carlos III y de la Real Academia, como ejemplo de las contribuciones de la ciencia española en este campo, resaltando aquellos aspectos relacionados con las ciencias veterinarias. Coordinaron la sesión la doctora Ana Cañas, directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, y el profesor José Vicente Tarazona, académico de número de nuestra institución y también profesor de investigación del Instituto de la Salud Carlos III. Los ponentes fueron los académicos Antonio Arenas, Jane Bridges, Jesús Ángel Fernández Terguerres, profesor Juan Carlos Higuera y el que les habla.
El 22 de mayo del 2024 se organizó una jornada sobre One Health, medio ambiente y veterinaria organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de la región de Murcia, la RACVE. Hubo varias conferencias sobre aproximaciones One Health en la gestión ambiental de medicamentos veterinarios y agroquímicos por el doctor Tarazona, la ganadería extensiva y el medio ambiente, el doctor Aparicio, enfermedades emergentes y reemergentes, papel epidemiológico de la fauna silvestre, doctor de la Fe, veterinaria de explotación y medio ambiente, doctor Dolores Pedrero, compromiso del veterinario con la sostenibilidad y biodiversidad medioambiental, doctor Calvo, y necesidad de la formación medioambiental del veterinario por su trascendencia en el concepto de One Health, doctor Mota. Estas iniciativas reflejan el compromiso continuado de la agencia con la promoción de una estrategia científica colaborativa y transversal para abordar los retos actuales en materia de salud pública y sanidad global. Anales de la RACVE, además de los discursos de ingreso de los académicos de número, así como de los correspondientes nacionales y extranjeros, se recopilan actualmente en volúmenes específicos, mientras que los anales de la RACVE incluyen artículos originales y de revisión, sesiones necrológicas, la memoria de actividades y otras secciones relevantes, consolidándose como una publicación de referencia en el ámbito profesional. Actualmente la RACVE publica 2 volúmenes anuales, en volumen dedicado a las intervenciones y actividades de la Academia y el volumen dedicado a los premios concedidos por la Real Academia. Diversos académicos han contribuido con trabajos originales y de revisión en revistas de alto impacto, entre ellas algunas vinculadas a la Real Academia, ofreciendo una perspectiva científica que enriquece su labor. La RACVE en la era digital. Este año, en su 50 aniversario, la Real Academia no solo celebrará medio siglo de excelencia académica, sino también su capacidad de adaptación a los nuevos medios de comunicación. La transformación digital de la RACVE comenzó en el año 2010, con la creación de su primera página web impulsada por el doctor Carlos Luis de Cuenca y Esteban. Desde entonces y a lo largo de estos 15 años, la página ha evolucionado de forma constante hasta convertirse en una plataforma moderna, interactiva y abierta al mundo. En ella se recoge de manera sistemática toda la actividad académica y científica de la Academia y se ha consolidado como un espacio de consulta para investigadores, estudiantes y profesionales. Entre sus secciones destacan las dedicadas a la IACIBET, academias asociadas, premios, actividades académicas y publicaciones. 96.648 visitas a la página web en el año 2024 y 49.968 en lo que llevamos del año 2025. Reflejan el interés por la actividad académica de la RACVE, tanto en España como en el resto del mundo. Por lo que respecta a las redes sociales, en el año 2013 la RACVE se incorporó a YouTube, convirtiéndose en una de las principales academias científicas en España, en apostar por la difusión audiovisual de sus sesiones y contenidos. Hasta la fecha se han publicado 194 vídeos que han acumulado 26.160 visualizaciones, consolidándose este canal como una herramienta clave para la divulgación científica. Asimismo, en mayo del 2024, la Academia amplió su presencia digital con la apertura de perfiles en Instagram y X, antes Twitter, con el objetivo de acercar las ciencias veterinarias a las nuevas audiencias más jóvenes y fomentar la participación y divulgación científica de formatos más accesibles. En poco más de un año de vida en Instagram, por ejemplo, hemos alcanzado 12.000 visualizaciones de estos últimos 30 días, lo que demuestra el creciente interés por la actividad académica de la RACVE, demostrando que la ciencia también se comunica, se comparte y se viraliza. Este aniversario no solo conmemora el pasado, sino que proyecta el futuro. Una academia que sigue divulgando y conectando con nuevas generaciones a través de canales digitales y redes sociales sin perder la rigurosidad y el espíritu científico que la define. Vida académica. Incorporación de académicos a la RACVE. A lo largo de los años, la Academia ha ido incorporando académicos de número y académicos correspondientes nacionales y extranjeros, estos últimos pertenecientes a diversos países, lo que ha permitido la internalización de la Real Academia. Al comienzo de su andadura, la Academia de Ciencias Veterinarias otorgó, acuerdo con su estatuto, reglamento, distinciones honoríficas a destacadas personalidades científicas como a don Manuel Bermejillo Martínez, a don Rafael González Álvarez, a don Rafael Castejón Martínez de Arrizala, don Félix Gordón Ordal, don Benigno Lorenzo Velázquez, don Valentín Matilla, don Carlos Luis Martínez, don Félix Rodríguez de la Fuente y doña Margarita Salas, entre otros. Actualmente son académicos de número correspondientes nacionales e internacionales, académicos de honor y académicos natos de la Real Academia, personas de reconocida producción científica. Los profesores
Julián Garde, Santiago Hernández, Juan Carlos Hillera, Josefina Hillera, Gemma Silván, Antonio Ramón Martínez, Juan Antonio Ordóñez, Elías Fernando Rodríguez Ferri, Francisco Rojo, Juan Luis Tamargo, Jesús Ángel Fernández Tesguerres, José Antonio Rodríguez Montes, Guadalupe Sabio y los doctores Salvio Jiménez, Raúl Sánchez, Eduardo Roldán, José Vicente Tarazona, Laura Peña y los académicos correspondientes extranjeros como los profesores Xu Wang y Jane Bridges, entre otros muchos. A partir de la publicación de los estatutos de la RACB en el año 2014, ha incorporado 5 académicos de honor: doctor Felipe Vila Serranz, profesor Juan José Badiola Díez, profesor Bernabé Sanz Pérez, profesor Pedro Guillén García, profesor Jaime Lamo de Espinosa y recientemente el electo doctor Pedro Rocamora García Valls. Premios y medallas de la RACB. Desde el año 1988 la RACB convoca premios anuales. Estos premios están patrocinados por diversas entidades, corporaciones, empresas del sector alimentación animal y farmacéutico veterinario. Algunos están dedicados a los que fueron presidentes y distinguidos académicos. El objetivo de estos premios es fomentar la investigación, la innovación veterinaria, impulsar la difusión y la divulgación científica, reconocer la excelencia profesional veterinaria, estimular la producción de trabajos inéditos y originales, contribuir al avance del conocimiento veterinario aplicado a retos actuales y estimular la participación en la competencia científica. Ofrecen incentivos económicos, diplomas, la posibilidad de publicación, visibilidad profesional y reconocimiento entre pares. La RACB también ha entregado las medallas Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo. Así, el 6 de febrero de 2023 celebró una sesión pública donde fueron galardonados los doctores Francisco Tortuero, doctor Guillermo Suárez, don Amalio de Juana Sardón y a título póstumo el doctor Leopoldo Cuéllar Carrasco. Reconocimiento de la RACB a la profesión veterinaria. La Real Academia ha celebrado el 22 de octubre del 2024 el acto de colocación de una placa conmemorativa en el lugar donde estaba la primera escuela de veterinaria de España, en la actualidad edificio de la Biblioteca Nacional de España. El acto fue presentado por doña Araceli García, jefa del área de publicaciones y actividades culturales de la Biblioteca Nacional de España, y a continuación intervine yo como presidente de la RACB. La Real Escuela de Veterinaria Primera de España se inaugura en 1793 en el madrileño Paseo de Recoletos, siendo los veterinarios militares Segismundo Malats Codina e Hipólito Estevez y Vallejo quienes tienen el acierto de situarla en el que hoy conocemos como el eje Prado-Recoletos, el primer gran eje viario de la ciudad y el mayor exponente del conocimiento ilustrado, con el Real Observatorio Astronómico, el Real Jardín Botánico, el Real Gabinete de Historia Natural, luego Museo Nacional del Prado, el Real Colegio de Cirugía de San Carlos, hoy Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Real Fábrica de Platería Martínez, el Real Gabinete de Máquinas y en uno de sus extremos la Real Escuela de Veterinaria. El arquitecto fue nada menos que Francisco Sabatini. Premios recibidos por la institución. El pasado mes de junio, la Confederación Española no el pasado mes, en el año 2016, en el mes de junio, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales otorgó a la RACB la medalla al mérito en alimentación animal por su contribución a la difusión y a la mejora del conocimiento en nutrición animal mediante programas I+D+I. La medalla reconoce la larga y fecunda trayectoria investigadora y académica en nutrición animal de la Real Academia. Real Fórum de Alta Dirección, año 2017. En la apertura del curso 2017, el Real Fórum otorgó el Máster de Oro a la Real Academia en reconocimiento a la intensa labor realizada por la Real Institución. El Real Fórum de Alta Dirección cumple durante el presente año el 35 aniversario de su constitución. 9ª edición del Premio Albéitar 2019. El Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios galardonó en la edición del 2019 de los Premios Albéitar a la Real Academia de Ciencias Veterinarias en categoría institucional. El Consejo Andaluz ha otorgado el reconocimiento institucional a la RACB por su labor excepcional como uno de los máximos exponentes de las ciencias veterinarias españolas. La RACB contribuye desde su creación en el 85 a la difusión del progreso de las ciencias y al perfeccionamiento de las técnicas que influyen en las actividades veterinarias, así como el desarrollo de las relaciones científicas y técnicas nacionales e internacionales entre los veterinarios y otros profesionales pertenecientes a las áreas
de las ciencias de la salud, ciencias experimentales y ciencias sociales. La ceremonia de entrega tuvo lugar el 7 de febrero en los Reales Alcázares de Sevilla. Y por último, unas pinceladas sobre las academias. Para finalizar, recalcaré qué son las academias y cómo debemos comportarnos. Las academias existen en la mayoría de los países del mundo, con una misión fundamental de actuar como órganos asesores y como instituciones culturales comprometidas con la defensa del conocimiento frente a intereses espurios que con frecuencia amenazan la integridad de las disciplinas científicas y técnicas. Es precisamente este trabajo de las academias el que alimenta y da sentido al quehacer más tradicional de las academias desde sus orígenes. Como se ha señalado acertadamente, estas instituciones nacen con el propósito de reunir a personas de reconocida competencia en distintas áreas del saber, con el fin de que la comunicación mutua y el debate científico y técnico sirvan de estímulo y guía para su labor intelectual. En el marco de sus actividades, los académicos, organizados en secciones según sus respectivas disciplinas, aportan su conocimiento y experiencia para reflexionar, investigar, deliberar y debatir sobre los problemas de nuestro tiempo. Todo ello lo hacen desde la libertad del pensamiento y la independencia intelectual que caracteriza su función. La convivencia de especialistas destacados en diferentes campos del conocimiento permite un abordaje interdisciplinario y transversal en los temas tratados. Esta perspectiva enriquece el análisis, aporta una visión integral y facilita una valoración más ponderada y rigurosa de los asuntos seleccionados para su estudio y discusión. En los últimos 10 años, Europa ha visto un avance significativo en la integración de la evidencia científica en el diseño de políticas públicas. Esto ha sido posible gracias a la creación y expansión de estructuras institucionales, redes colaborativas y prácticas de asesoramiento científico que operan tanto a nivel nacional como internacional. En este entorno se ha formado una comunidad práctica activa compuesta por academias científicas y otros actores relevantes que colaboran para abordar los desafíos comunes y promover buenas prácticas en el asesoramiento científico a la política. La integridad es esencial para la ciencia y el asesoramiento científico, ya que garantiza su credibilidad y fortalece la confianza pública. Si ella, ni la evidencia científica ni las recomendaciones pueden considerarse fiables. Un asesoramiento íntegro asegura procesos transparentes, imparciales y sólidos, fundamentalmente para decisiones políticas bien fundamentadas. Esperamos que al cumplirse el centenario de esta institución se haya consolidada la trayectoria que estamos trazando en la actualidad. El éxito de este camino reside en el componente humano, en su competencia profesional y rigurosidad científica, lo que permitirá que la RACB sea reconocida como institución de referencia por sus valores éticos y morales, participación en la vida cultural y excelencia técnico-científica en las ciencias veterinarias. Y nada más. Gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Nadón. Ahora, como es corriente o es normal en nuestras academias, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna intervención que quiera participar en la sesión, es el momento. Sí, claro. Antes de levantar la sesión, vamos a otorgar el diploma de reconocimiento al excelentísimo señor doctor Arturo Ramón Anadón Navarro, presidente de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y secretario general permanente de la IACIVET, por su participación en los actos de la 9ª Conferencia de Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de España y el 2º encuentro de la Asociación Iberoamericana de Ciencias Veterinarias, Madrid, a 16 de octubre de 2025, firmado por el presidente y el secretario general. Enhorabuena. Las personas que quieran hacerse fotografías aquí, que pasen por ahí, y se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.